Dios les bendiga, les saluda el pastor Abdiel López desde la ciudad de San Juan, Zacatepeques, en la República de Guatemala. Quiero comenzar en esta oportunidad hablándoles de las realidades de la iglesia evangélica en América Latina, específicamente del contexto. Pew y Transparency son dos instituciones que se dedican a la investigación. Ellos nos presentan los siguientes resultados. Número 1, el 40% de los católicos del mundo viven en América Latina. Para que tengan una idea, como segundo punto, en 1910 el 94% de latinoamericanos eran católicos y solo el 1% eran protestantes. Número 3, en el 2014 el cambio se dio de esta forma, los católicos latinoamericanos eran un 70% y los protestantes un 20%. Hoy eso ha cambiado más. El crecimiento ha sido increíble en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Brasil, Venezuela y Colombia, entre otros. Hoy podemos decir, o también se puede decir, que el 84% de los evangélicos de hoy en día fueron bautizados como católicos cuando eran niños. La razón principal del crecimiento de las iglesias evangélicas se debe a su énfasis en la evangelización. El 58% de los ex católicos romanos dijeron que una de las razones por las cuales cambiaron de iglesia es porque los evangélicos les alcanzaron allá donde ellos estaban, en su casa, o lugar de trabajo o lugar de estudio. La mayoría de los evangélicos pertenecen a las iglesias pentecostales y el 70% de los evangélicos se consideran cristianos pentecostales. Uno muy importante es las razones por las cuales se dan las conversiones. Les voy a mencionar 4. Número 1, encontraron una relación personal con Dios. Número 2, les gusta más el estilo de la adoración en la nueva iglesia. Número 3, hay más énfasis en asuntos morales. Número 4, los pastores les prestan más atención individual y ayudan a los miembros. En Brasil, el 60% de los católicos son del movimiento carismático, que es una réplica, una versión católica del pentecostalismo evangélico. Aunque los cristianos también se oponen al aborto, los católicos, perdón, se oponen al aborto y el matrimonio entre las personas del mismo sexo, los evangélicos son mucho más conservadores en general a cosas como la homosexualidad, el sexo fuera del matrimonio, el divorcio, el consumo de bebidas alcohólicas, el tabaco, más que los católicos. Estos aspectos pueden ayudar a explicar por qué muchos excatólicos se han convertido en protestantes y expresan que están en les gusta la iglesia donde se le da mucha importancia a la vida moral. Católicos y evangélicos coinciden que la iglesia debe involucrarse en los asuntos sociales. Los católicos lo hacen con la caridad, con la intención de ayudar al pobre, y los evangélicos también hacen caridad, pero más o menos como una estrategia de evangelización, llevando a los pobres y necesitados a Cristo. Quienes estudian la religión en América Latina ofrecen algunas explicaciones desde el punto de vista sociológico de las causas del vertiginoso crecimiento de su variante pentecostal. Hay quienes señalan que la compatibilidad del pentecostalismo con las religiones indígenas y africanas aumenta el atractivo al enfatizar un contacto personal con lo divino por medio de sanidades, de hablar en lenguas y profetizar. De esta forma se atrae a quienes comparten estas religiones indígenas y lo mezclan o se sienten más atraídos por esta comunicación directa con el mundo espiritual. Esa es una realidad que les quiero hablar, pero ahora quiero mostrarles la otra cara de la moneda. Al hablar de la otra cara de la moneda es de las otras realidades, porque como cristianos evangélicos nos enfatizamos, nos gustan los números, qué porcentaje de evangélicos, el crecimiento de la iglesia y cosas como esas. Nos llama a la atención también las cuestiones morales, como ya lo mencioné hace un momento. Déjenme contarle esto y quisiera que vieran esta tabla y esta gráfica que va a aparecer allí en sus pantallas. Por un lado tenemos los nombres de los países que quiero mencionar a razón de ejemplo. No quiero hacer una tabla muy grande, pero quiero
que hagan esta comparación y este análisis conmigo. Si ustedes ven en la primera columna aparecen el porcentaje de evangélicos que hay en estos países. Por ejemplo, Honduras tiene el 41%, Guatemala el 40%, El Salvador tiene el 38% y ustedes pueden ver los otros porcentajes ahí. Hay un crecimiento grande. Hoy por hoy las estadísticas nos muestran por cálculo que el crecimiento ha sido mayor, pero la realidad que está a la par de ese crecimiento de la iglesia evangélica, que es la que debemos de prestarle atención, es la que está a la par. Por ejemplo, la pobreza, los niveles de pobreza. Y si se da cuenta en esta tabla, los que tienen más, en este caso el país de Honduras, que tiene más evangélicos, también su nivel de pobreza es más alto, 52.6. Y más alarmante aún, si usted ve la última columna, en la calificación que hacen los que hacen este estudio, por ejemplo, el primer número que usted ve es la calificación de 1 a 100. Es decir, Honduras tiene solo 24 puntos de transparencia, ¿verdad? Es decir, tiene 76 puntos de corrupción, por decirle algo así. Y en la tabla mundial, digamos, si uno es el que no tiene corrupción o el que menos corrupción tiene, el último país va a ser el más corrupto. Honduras está en la posición 157. Esta posición de estos números son de 2019. Los evangélicos y la pobreza son del año 2014, pero los números de corrupción son del año 2019. Entonces usted puede ver que así como hay de cristianos, así como el porcentaje de cristianos es alto, usted se va a dar cuenta o se está dando cuenta que la pobreza y la corrupción también son altos. Pareciera ser que como iglesia no estamos haciendo impacto o no estamos provocando la transformación de nuestra ciudad. Recuerde nuestra visión y misión como Hagai. Naciones transformadas, ¿verdad? Con el evangelio. Pero cuando hablamos de la misión es esos líderes que presentan y demuestran el evangelio de una manera diferente. Algo está pasando y queremos que nuestras naciones sean transformadas. No que crezcan los números son muchos. Tenemos que hacer un alto y hacer un análisis de esto. Podemos apreciar en resumen que mientras más alto sea el porcentaje de evangélicos, el país está con otras falencias que nosotros debemos de aplicar. Entonces, quiero que me acompañe a un evento bíblico muy poco usado en los púlpitos, pero nos puede dar una luz frente a esta realidad o por lo menos una dirección. Génesis 16, 4 al 9 dice de esta manera, en esta versión que se llama la traducción Nueva Traducción Viviente. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora, Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Sur, o Shur, como aparece en otras versiones. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Seguramente después de esta lectura estarán pensando, ¿qué tiene que ver esto con lo que acabamos de ver, este pasaje con lo que las realidades que está hablando el hermano Abdiel? Yo le cuento. Vea, número 1, Abraham, Sarai, Agar tienen un problema. Sarai lo había provocado, culpa a Abraham, Abraham le dice que lo resuelva y su solución es violenta y negativa, provocando que Agar salga huyendo. No olvidemos que Agar hizo su parte para desesperar a Sarai. En su huida, el ángel del Señor le sale al encuentro con estas dos preguntas.
¿De dónde vienes y a dónde vas? Sabemos que Agar estaba huyendo de un problema, pero la pregunta que le ha hecho requiere un análisis más profundo de parte de Agar, para lo cual se debe hacer un diagnóstico. Y cuando estoy hablando de hacer un diagnóstico, estamos hablando de examinar qué está pasando. El Señor hoy nos sale al encuentro en esta realidad y en esta experiencia que estamos teniendo, que está comenzando este día. Y nos hace a todos nosotros esa pregunta: ¿de dónde venimos? Yo les acabo de mostrar una realidad. Venimos de una iglesia evangélica que sí evangeliza, como ya lo vimos. Venimos de una iglesia que ha crecido en números. Venimos de una iglesia que tiene una presencia litúrgica, religiosa en nuestras sociedades. Pero venimos de una iglesia que no está haciendo un impacto en la sociedad. ¿Qué se debe? Tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que entender qué está pasando en mi entorno, cómo yo estoy provocando un proceso de transformación en mi comunidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien? Y debemos de analizar. ¿De dónde vienes? Esa fue la pregunta. ¿De dónde vienes? Venimos de estos problemas, venimos de esta realidad. Yo le cuento esa realidad porque de ahí venimos. Hoy en esta experiencia queremos, se ha decidido, en lugar de hacer un Día Mundial de Evangelismo, hacer una actividad como esta. ¿Pero de qué se trata? Tenemos que hacer énfasis en transformación más que en crecimiento de números, porque no es lo mismo la intención que caminar con un propósito específico. Las intenciones son buenas, pero si no se llevan a la práctica, no vamos a tener buenos resultados. Entonces, cuando hacemos ese análisis y podemos ver a Agar y hacer un adecuado diagnóstico, seguramente si fuéramos abogados podríamos tener una buena defensa defendiendo a esta esclava. Pero déjeme hablar de la otra pregunta. ¿Hacia dónde vas? Es como si le preguntara: ¿huir te dará la mejor solución y dirección y propósito? ¿Tienes una dirección, rumbo, estrategia que resuelva tu problema? Agar recibe la instrucción de volver y resolver el problema antes de dirigirse a otro lugar. Entonces, vea lo que pasa. Muchos de nosotros hacemos ingeniosos, creativos, impresionantes planes que podemos llevar a cabo. Y muchos de ellos se hacen desde un escritorio donde todo es cómodo, donde todo está muy bien. Pero no es esa la realidad en el campo. Le pongo un ejemplo. En el mes de octubre, el año pasado, noviembre, de pronto estamos aquí con algunos hermanos colombianos. Por la cuestión de la pandemia yo no pude hacerlo, pero mis hermanos colombianos me ayudaron a hacer este viaje y fueron allá a unas regiones de Colombia donde les tocó caminar en algún momento más de 70 kilómetros en la montaña, con lodo, pasando ríos, encontrando serpientes y otro montón de cosas que hay que llevar. ¿Cómo vamos a llevar ese evangelio allá? ¿Cuál es nuestra dirección? No lo puede hacer alguien desde un escritorio. No puede, hay gente que desde un escritorio hace presupuestos, hace estrategias y allá en el campo no sirven. Tenemos que hacer un diagnóstico real para poder desarrollar una estrategia adecuada. Ante estas realidades de la iglesia que les estoy presentando, Dios nos hace las mismas preguntas. ¿De dónde vienen? Ya le dije, hagamos el diagnóstico de su realidad en su esfera de influencia, en su barrio, en su ciudad, en su empresa, en la iglesia. Antes de salir o de programar un rumbo nuevo, hagan un diagnóstico. Y mire, y es que en realidad nosotros le tenemos miedo a los diagnósticos, aún si vamos al médico. No queremos ir al médico para que no nos diga que estamos enfermos, aunque sabemos que estamos enfermos. Y si se trata de nuestra empresa, no queremos un diagnóstico porque las cosas están saliendo bien. Vea, los números están creciendo como la iglesia. Tenemos un porcentaje bien alto, casi el 50%, más del 50%, pero no estamos haciendo ningún impacto en la sociedad. Tenemos que resolverlo. La pandemia que estamos viviendo nos ha empujado a hacer una evaluación, a hacer este diagnóstico profundo de nuestra realidad como cristianos y del impacto que estamos causando en la sociedad. Nos estamos enfocando en números positivos e ignorando los negativos. Y la pregunta ahora es,
¿A dónde van? Hagámoslo de una forma más técnica. ¿Cuál es nuestra dirección estratégica? Esta experiencia nos va a ayudar a hacer dos cosas importantes. Diagnosticar y desarrollar una estrategia, una dirección estratégica de hasta dónde queremos llegar, cómo queremos impactar, qué queremos provocar, cuál es la razón principal por la que estamos haciendo esta labor. Ustedes son líderes, ustedes tienen experiencias, ustedes han desarrollado maravillosos planes, pero la realidad en el campo es otra. Tenemos que hacer un diagnóstico de lo que está pasando, concienzudo, entre más detallado mejor. No podemos resolver una cosa con una primera impresión. Le cuento un ejemplo. El año pasado tuve que hacerme unos análisis en el hospital y me sacaron sangre aquí en el dedito, como le pinchan a uno el dedo allí y le sacan sangre. Y me dice el médico que estaba allí: usted es diabético, mire, tiene el azúcar alta y desde hoy tiene que tomar medicina, y me metió esa idea de que pues yo era diabético. Mi hermana, que trabaja también en el hospital, me dijo: espérate, vamos a hacer un examen que le llaman ellos, en este hospital le llaman como la prueba del amor del diabético. Un análisis que le hacen a uno, monitorean la sangre por 2 o 3 meses para atrás, no recuerdo cómo se llama. Y entonces cuando me hicieron ese examen y me entregaron el resultado, me dice: usted no tiene. Eso, pues, lo que el doctor no sabía, que yo me había comido no sé cuántos helados y una soda y un pan dulce y otras cosas el día anterior, aunque tenía 14 horas de ayuno, pero mi azúcar estaba alta por eso. Pero de ahí en acá sigue normal y no soy diabético. Entonces un examen así rapidito no va a resolver. Un diagnóstico solo así, vamos a ver qué hay, cuánto tenemos, cuántos son y cuándo. Tenemos que hacer un análisis más detallado. Si volvemos al ejemplo de Agar, ¿cuál era el problema? Agar pudo decir de primas a primeras: es que mi sierva me trataba mal y por eso me fui, sin mencionar que ella era la que empezó a tratar con desprecio a Sarai. Sarai le echa la culpa a Abraham: mira, es tu culpa y Dios es testigo, le dice Sarai, y Abraham le dice: pues usted resuélvalo porque usted fue la que me metió en este problema. Y entonces vemos cómo todos ahí lo que menos quieren hacer es un diagnóstico. Y el diagnóstico no se trata de buscar culpables, se trata de encontrar soluciones a lo que podemos hacer. Busquemos eso y luego desarrollemos una dirección estratégica que nos va a dar un mejor rumbo para nuestras estrategias, nuestros planes de evangelismo y todas aquellas cosas que queremos hacer. Tenemos una América Latina con altos o altísimos índices de corrupción y de pobreza. Y la iglesia debe hacer la diferencia. No como una estrategia de evangelismo atacar la pobreza, es con una intención de ayudar al ser humano. Es con una intención de provocar transformación. Es con una intención de hacer cambios radicales en todo el continente. Yo les desafío a que lo que vayan a planear, a lo que vayan a desarrollar a razón de esta experiencia, sea algo que realmente transforme y que surja de un diagnóstico conciso, claro, preciso, macizo, como dice uno de nuestros compañeros aquí en Jagay, muy importante. Vamos a seguir aprendiendo otras cosas, pero hoy solo le dejo este desafío. Los números, si los vemos todos, no vamos a salir impresionados, salimos perdiendo. Hagamos nuestro diagnóstico, marquemos nuestra dirección estratégica y que Dios nos ayude en lo que vayamos y tenemos que hacer, porque a Él le tenemos que entregar cuentas de este llamado que Él nos ha hecho. Y si hay preguntas, más adelante tendremos tiempo para poder conversar. Que Dios les bendiga y vamos a continuar.